mi mejor mitad no se encuentra aquí. Mi esposa Jerry se encuentra enferma. Comenzó a tener fiebre desde el jueves en la noche. Y entonces ahorita todavía tiene la fiebre y eso de que le duele todo el cuerpo, eso de que nada más con solo voltear los ojos tiene el dolor. Entonces, a él le pedimos sus oraciones, ¿verdad? para que ella pueda recuperarse. Y entonces yo creo que ella, quién sabe quién habrá contagiado el virus que anda por ahí, ¿no? La influenza. Yo sé que dicen que hasta los que hasta se tuvieron sus vacunas, ni siquiera les resultó sus vacunas, ya que no era el tipo de virus. Pues vamos a comenzar este tema que se llama violencia doméstica. La predicación del día de hoy se titula violencia doméstica. Primero vamos a definir esas palabras. La palabra violencia es acción de tratar de manera violenta a otro, de manera que cause herida, abuso, distorsión, infringimiento, profanación, turbulencia, furia, alteración o destrucción. Entonces es tratar a otra persona de tal manera que cause todo ese tipo de cosas. Eso es violencia. Ahora, doméstica es que se lleva a cabo en la vivienda, en la casa, en las habitaciones, en el hogar. Entonces, violencia doméstica es cuando se torna de una manera violenta a una persona, que utiliza de violencia, abuso, distorsión, herida, infringimiento, profanación, todo eso en la vivienda, en la casa, en el hogar. Ahora, aunque sabemos que el destino de todo pecado es la muerte, es interesante ver que este pecado en particular, lo que es la violencia, es lo que llevó a Dios a arrepentirse de haber creado al hombre. Este pecado en particular, la violencia. Y lo condenó al hombre, ¿verdad? En destrucción, cuando él destruyó a todo hombre, ¿verdad?, que se encontraba en la tierra, excepto por el justo Noé y su familia. Eso lo vemos en Génesis capítulo 6. Les voy a pedir que ustedes abran sus Biblias en Génesis capítulo 6. Y vamos a ver en ese pasaje la razón por la cual Dios envió ese diluvio que iba a cubrir toda la faz de la tierra. ¿Por qué Dios se arrepintió de haber creado al hombre? Génesis capítulo 6, versículos 5 al 8. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: traeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En el versículo 9 menciona cómo él era un varón justo. Después en el versículo 11 al 13 del mismo capítulo, dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Ahí está la palabra. Estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Y luego viendo el versículo 17 al 19. Versículo 17 al 19. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán.
Pues como pueden ver, o sea, todo pecado nos lleva a la muerte. La Biblia dice la paga del pecado es muerte, y tenemos listas de pecados por toda la Biblia. Pero eso de la violencia fue lo que hizo a Dios decir: me arrepiento de haber creado al hombre. Ahora, cuando usted escucha en el radio o mira las noticias en la tele que dice que un estudiante se metió a un salón para acribillar a los compañeros y a los profesores, cuando usted ve que un tipo anda en las calles aquí en Washington violando a mujeres, cuando usted escucha de una madre que correteó a sus hijos para matarlos uno por uno, cuando usted escucha que un muchacho también por California mató a su papá y a su hermano, también de otro muchacho que solo porque no le regalaron el carro que le habían prometido a sus 16 años, él mató de quemarropa a sus papás y a sus hermanitos, y luego quería pretender que había sido un asaltante que se había metido, pero lo agarraron en ver que eran mentiras. Entonces fíjense, o sea, cuando uno ve todas esas cosas horrendas, noticias tras noticias de una violencia, que uno se queda pensando, ¿qué tienen esas personas? O sea, ¿por qué de repente me matan? Porque no me regalaron mi carro a mis 16 años, y a matar a mis hermanitos y a mis padres, o los esposos que llegan a matar a su mujer, ¿verdad? O novios llegan a matar a novias porque la novia ya le dijo: ¿sabe qué? Aquí cortamos, y va y la mata. Y todo eso, ¿acaso cuando usted ve eso, no se preguntan por qué creó Dios al hombre? Cuando vemos toda esa violencia alrededor del mundo, entonces podemos comprender poquito por qué Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Y dice ahí: toda la tierra estaba llena de violencia, toda la tierra. Y era continuamente solamente andar pensando en algo, a ver qué hago este día en contra de otra persona. Es como que si, en el caso de Noé, ¿verdad?, el diluvio y todo eso, es como si Dios dijera: borrón y cuenta nueva. Vamos a reiniciar la raza humana, ahora con Noé, un varón justo, y su familia. Vamos a reiniciar, borrón y cuenta nueva. Y aún así, el hombre no entiende y vuelve a buscar el mal. Y se vuelve a llenar el mundo de violencia, como el día de hoy. Borrón y cuenta nueva, vamos a empezar otra vez, ahora con Noé y su familia. Pero ¿qué pasa? Años pasan, se multiplican, ¿verdad? Ya estamos aquí llenando la tierra otra vez, y vuelve a llenarse de violencia. El hombre no entiende que la violencia no es de Dios. Ahora, a veces nos engañamos a nosotros mismos pensando que la violencia doméstica solo pasa en las peores familias. No, eso es muy alejado de mí, ¿verdad? No, en nuestros hogares no pasa, ¿verdad? No, la violencia doméstica, eso es en las peores familias. Pero lamentablemente la violencia doméstica ha existido desde la primer familia que estuvo en la tierra. Desde la primer familia. Ahora, ¿cuáles son los nombres de los primeros 4 miembros de la primera familia? Digo los primeros 4 miembros porque hubo más hijos e hijas. Es Adán, Eva, Caín y Abel. Esos son los primeros 4 miembros de la primera familia que hubo de siempre. Ahora, ¿hubo violencia doméstica entre ellos? Sí, ¿verdad? Caín mató a Abel. Antes de que Caín matara a Abel, ¿qué sentimientos había en él? ¿Qué sentimientos había en Caín antes de matar a Abel? Veamos ahí en Génesis 4. ¿Qué sentimientos, qué emociones estaban pasando por él? Génesis capítulo 4, versículo 3 al 8. Génesis capítulo 4, versículos 3 al 8. Y aconteció, y andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Fíjense la diferencia, ¿no? Él trajo de los primogénitos, no cualquier cosa, y de lo más gordo de ellas. Y por supuesto, en el caso de una oveja hay derramamiento de sangre, en el caso de un fruto no hay derramamiento de sangre, como debe ser un holocausto. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5.
pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó. En otras traducciones dice, se enojó. Se ensañó Caín en gran manera, o sea, se enojó bastante Caín, y decayó su semblante, se demudó su semblante, decayó su semblante. Versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué estás enojado? Le está diciendo ahí. ¿Por qué estás enojado? Versículo 7, fíjense. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Pero si haces el bien, no vas a ser aceptado. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Fíjense cómo ya de una vez le está advirtiendo Dios, el pecado está a la puerta. Fíjense que cuando dice a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él, en la Biblia de las Américas lo traduce de esta manera. Dice, el pecado te codicia, pero tú debes de dominarlo. Así lo menciona en la Biblia de las Américas. El pecado te está codiciando. Como lo que la Biblia dice de la carne de uno. Acuérdense que en Gálatas 5 dice que el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu, y que nada más está eso, ¿para qué? Para que no hagamos lo que nosotros queramos. Entonces aquí en la Biblia de las Américas dice, el pecado te codicia, o sea, te quiere, pero tú tienes que dominarlo. O sea, lo que es el pecado. Pero ¿qué pasó en versículo 8? Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces uno puede ver, fíjense, desde la primer familia, hubo violencia doméstica. Y esa manifestación, ¿verdad?, del odio, del aborrecimiento, todo comenzó con un pensamiento, todo comenzó con un mal sentimiento, todo comenzó con un enojo. Ahí podemos ver lo que sucede. Ahora yo quería preguntarles, ¿se acuerdan del mensaje que hemos tenido acerca de no dejes que tus emociones te controlen? ¿Se acuerdan de ese mensaje? Que hablamos de que mencionamos que las emociones son el resultado de tus sentimientos, y tus sentimientos son el resultado de tus pensamientos, y tus pensamientos son el resultado de tus creencias. Entonces, ¿en qué crees? ¿A quién le vas a hacer caso? Porque al final de cuentas tus acciones son el resultado de lo que crees, Entonces la pregunta es, ¿a quién crees? ¿A quién le hizo caso Caín? ¿Caín le hizo caso a Dios? No, porque le dijo, ¿por qué te enojas? ¿Que acaso veas si no haces el bien no vas a ser aceptado? Y hasta le advirtió, mucho cuidado con el pecado te codicia, pero tú tienes que dominarlo. ¿A quién hizo caso Caín? Pues le hizo caso al diablo. Entonces, hermanos y amigos, que todo aquel que comete violencia está identificándose con el diablo. Todo aquel que comete violencia está prácticamente diciendo, yo soy hijo del diablo, es lo que está diciendo. Ahora vean lo que le estoy diciendo en 1 de Juan capítulo 3. Vamos a 1 de Juan, no al Evangelio de Juan, sino a la primera epístola, a la primera carta, que está casi al final de sus Biblias. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 10 al 12. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 10 al 12. Dice, en esto se manifiestan, fíjense la palabra, se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. O sea, ¿de quién es? Pues es del diablo. Versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y fíjense lo que dice 1 Juan 3:12. El ejemplo que pone, no como Caín, que era del maligno. ¿Sí se fijan? Era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, o sea, las de Caín,
y las de su hermano, a ver, justas. Entonces dice, hermanos míos, no os extrañéis, el mundo os aborreciere. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces aquí uno puede ver cómo todo empezó por ese aborrecimiento hacia su hermano. Y del momento en que te dejas controlar por eso, aquí dice, vean, no como Caín, que era del maligno. Entonces de ahí empieza la violencia, cuando uno le hace caso no a Dios, sino cuando uno le hace caso al maligno. Entonces uno comete violencia. Pero como decíamos antes, a veces nos engañamos pensando que la violencia doméstica solo ocurre en las peores familias. Pero díganme una lista de actos violentos. Digo, porque la violencia es porque se está ejecutando actos violentos, ¿no? Una persona que ejecuta actos violentos es una persona violenta. Y si eso lo está haciendo en la vivienda, en las habitaciones, en la casa, en el hogar, es violencia doméstica. Fíjense, una persona que le grita a otra, ¿es una persona violenta o es una persona pacífica? Se anda gritando. Yo me acuerdo que mi papá decía que como no hay que gritar. No hay que gritar, no se debe gritar. En la casa no, o sea, si una persona está en el otro cuarto, tú ve a donde está la persona en ese cuarto y dile lo que le tengas que decir. No tienes que andarle gritando. Y claro, lógicamente lo malo es cuando están gritando porque están enojados, ¿no? Y pues tú esto, no, pues tú aquello. Y así, a veces me acuerdo cuando una vez ahí en México yo estaba pasando por afuera, en la calle, y en la noche, y se oían los gritos en una casa. ¡Abre la puerta! Y ¡plum! Y todo, y así. ¿Hay violencia doméstica en ese hogar? Sí. Hay muchos que dicen, violencia doméstica es cuando están los golpes. No, y ya cuando están los golpes o sea, ya te pasaste de la raya, de más allá. O sea, no comenzó, la violencia doméstica no comenzó ahí. Ahí terminó. Ahí terminó cuando él sacó la pistola y lo mató. Ahí es cuando terminó la violencia doméstica. Pero ¿cómo empezó? Por eso digo, una persona que le grita a otra, ¿es una persona que está usando de violencia o no? Sí. Me acuerdo que mi papá decía, solamente cuando sí es bueno gritar, es para decir, ¡fuego! ¡Fuego! ¡Sálganse de aquí! Ahí sí se va a gritar con todos los pulmones, para evitar que alguien se muera. Ahora, otro ejemplo. Una persona que no grita, pero le habla con maldiciones a otra, ¿es una persona violenta o es una persona pacífica? Se está hablando con maldiciones. ¿Es una persona violenta? Una persona que te agrede y te lastima con lo que dice, ¿es una persona violenta o pacífica? Es una persona violenta. Si te está agrediendo, si te está hiriendo con lo que te está diciendo. Una persona que te mira con los ojos así. Miren la que está a su lado, con así. Igualito, como la casa. Una persona que te mira así con los ojos saltones y con las fosas nasales así. ¿Es una persona pacífica? No, es una persona violenta. Si hasta los toros lo hacen así, que cuando está así el toro violento, se le hacen así la nariz. Entonces una persona que agarra cosas para romperlas y quebrarlas, ¿es una persona violenta o es una persona pacífica? Una persona violenta. ¿Verdad? Y si cualquier cosa que acabo de describir sucede en tu casa sufre de violencia doméstica. Tu hogar sufre de violencia doméstica. Ya no digas, es que no nos golpeamos. Pues no se requiere golpear con la mano, se puede golpear muy bien con lo que uno dice, con los gritos, con las maldiciones y con dañar, herir a la otra persona con sus palabras. Entonces desde ahí empieza y se fijan en el versículo que estábamos leyendo, 1 de Juan capítulo 3. ¿Qué dice el versículo 15? Porque nos detuvimos en el 14. ¿Qué dice el versículo 15? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. En
ni siquiera tienes que matarlo para ya ser contado delante de Dios como homicida. Desde el momento en que lo estás aborreciendo, ya estás cometiendo violencia doméstica, ya lo estás matando. Delante de Dios, das de cuenta que ya eres un homicida. Dice ahí, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Dice el versículo 16, porque no queremos imitar o no queremos hacerle caso al diablo, lo que queremos hacer es caso a Dios. Y si queremos hacerle caso a Dios, ¿qué dice el versículo 16? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, a Jesús. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y uno dice, así como le dice el novio a la novia, yo pongo mi vida. Y luego, puedes ir por el periódico, no, está lloviendo. Y así, entonces, fíjense, una manera bien práctica para usted mostrar que ama. Acuérdense, lo totalmente contrario a aborrecimiento viene siendo ¿qué? Amor, de ahí se menciona. Ahora, si usted no quiere ni siquiera acercarse a los linderos de Satanás, si no quiere acercarse ni siquiera a que él lo pueda influenciar a uno, entonces usted véngase a este lado, lo más que se pueda, lo más alejado de la cerca de donde ya empiezan las cosas de Satanás, aléjese lo más posible. Una manera muy particular de mostrar el amor a alguien más es el versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, ¿cómo le hacemos para evitar que haya violencia doméstica en nuestra casa? O sea, bueno, si no existe eso de golpes, gritos, maldiciones, agredirse, quiero hacer, la manera de evitarlo es alejarme lo más posible. Entonces, lo más posible de alejarme de todo eso es haciendo la voluntad de Dios, haciendo lo que Él quiere que yo haga. Y entre más hago la voluntad de Dios, más y más y más me voy a alejar de eso. Es por eso que les digo que es falso y es autoengaño decir la violencia doméstica solamente ocurre en las peores familias, porque tal vez uno lo está practicando, pero uno dice, no, es que violencia doméstica es cuando ya empiezan los golpes. Entonces siempre uno se está autoengañando, porque uno dice, ahí es cuando empieza la violencia doméstica. No, como ya les dije, usted puede decirle cosas violentas a la otra persona y es violencia doméstica. Entonces es muy importante recalcular esa definición que tenemos de violencia doméstica, porque como ya vimos, desde el momento que estás aborreciendo a tu hermano, delante de Dios ya eres homicida, delante de Dios ya estás cometiendo violencia. Entonces, lo que sí les quería mencionar también, aparte de esos ejemplos, el otro ejemplo que se me olvida es eso de también agarrar cosas y romperlas. Entonces, lo que les quiero decir es eso, hasta que no lo reconozcas, o sea, en tu hogar, que existe la violencia doméstica, hasta que no lo reconozcas, no lo vas a dejar de hacer. Es como el borracho que no quiere admitir que tiene un problema. Entonces, como no admite que tiene un problema, no arregla su problema. Entonces, igualmente, o sea, la persona que piensa que no tiene problema de violencia, pues no lo va a arreglar. Hasta que lo admita, entonces lo va a arreglar. Si no, va a seguir justificando su violencia. Ahora, recuerdan que de todos los pecados, el pecado que lo llevó a Dios a arrepentirse de haber creado al hombre es el pecado que hubo en el hombre de violencia. Pero cuando vio que la tierra estaba llena de violencia, me arrepiento de haber creado al hombre. Ahora, recuerda también que cualquier persona que actúa con violencia está manifestando ser hijo del diablo, hijo de Satanás. Está manifestando eso, como Caín, que era del maligno. ¿Por qué? Porque entonces le hizo caso al maligno, a la carne, a lo que le decían sus pensamientos negativos. Ahora, y recuerda lo que ya leímos en 1 Juan 3:15, la antesala de los golpes o del homicidio, todo eso siempre es el enojo. Una persona no mata a otra si antes no está esa persona ya mala de la cabeza, ya está enojada, ya está algo mal aquí. Entonces eso lo vimos con Caín. Ahora, ¿y por qué Caín era del maligno? ¿Por qué Caín era del maligno? Como dice ahí 1 Juan. Porque le hizo caso
a sus sentimientos de enojo. Era del maligno. No por nada, Efesios capítulo 4, vamos a Efesios capítulo 4, no por nada Efesios dice lo que dice. Entonces vamos a juntarlo todo. Acuérdense, la gran destrucción que Dios realizó, ¿verdad?, por el pecado del hombre en los días de Noé, fue por el pecado del hombre, por la violencia. Desde la primera familia notamos que existe violencia doméstica. Caín matando a Abel. En Juan se nos menciona esto, en eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que anda aborreciendo a su hermano, el que no es justo, él es de Satanás. Y el que ama a su hermano, ¿verdad?, y que vela por sus necesidades, es de Dios. Y ahora vamos aquí y vamos a juntar todo esto que hemos aprendido en Efesios 4. Entonces, si nos vamos a Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27. 26 y 27. Dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y el versículo 27. Ni deis lugar al diablo. Bien, en el momento en que uno deja de que se acueste el sol, por decirlo así, que se ponga el sol, y el siguiente día usted sigue de enojado, eso ya es rencor. Y el rencor es del diablo. Por otro lado, si usted le da lugar a esa ira y comete algo en esa ira, la Biblia dice que la ira de Dios no obra la justicia del hombre. Que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Eso lo menciona en Santiago. Entonces, cuando Dios se aira en contra de nosotros, eso es una ira justa. Él es el juez, Él es el creador, Él es el Dios. Cuando nosotros nos airamos y hacemos algo en nuestra ira, entonces no va uno a hacer la justicia de Dios. Entonces, por eso dicen ahí en México, ¿verdad?, cuando uno se enoja, cuenta hasta qué, cuenta hasta 10, ¿verdad? Cálmate. Porque si no, si haces algo en tu enojo, vas a hacer violencia doméstica. Entonces aquí dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, como le pasó a Caín. Dice: ni deis lugar al diablo. En el momento en que Caín hizo caso a su enojo, entró en su corazón. ¿A quién le dejó lugar ahí? Al diablo. Versículo 29. Otros ejemplos. En el 28 menciona el que urte, pues ya no urte. Pero el versículo 29: ninguna palabra que dice corrompida salga de vuestra boca. En ese momento usted está mal. En el momento en que usted está hablando cosas corrompidas, sino la que sea buena para la necesaria edificación. O sea, si no vas a edificar con lo que vas a decir, mejor ni lo digas. Dice aquí: a fin de dar gracia a los oyentes. Si no, estás entonces hablando de manera violenta. Versículo 30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, cuando uno empieza a hacerle caso a su enojo, cuando uno empieza a actuar de esa manera, de manera violenta, el primero que sienta esa violencia, ¿quién es? El Espíritu Santo. Él es el primero que siente esa violencia y se contrista. Versículo 31, otros ejemplos: quítense de vosotros toda ¿qué? Toda amargura, enojo, ira, gritería. Fíjense, ahí está la gritería, ¿no? Y maledicencia, diciendo maldiciones, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Entonces, aquí con esto se evita lo que es la violencia doméstica, en hacerle caso a Dios, en no hacerle caso al enojo, de no hacerle caso. Entonces uno le está haciendo caso al maligno, y a la mera hora le dio a usted entrada al maligno en su vida, y todo lo que va a producir va a ser pura violencia, va a ser puras cosas malas. Entonces, no dejes que Satanás entre en tu vida y robe tu felicidad. Esta última cita que vamos a ver es en Juan 10:10, donde comparamos lo que prácticamente el ladrón, Satanás, hace
y lo que Jesús hace en nuestra vida, que es totalmente contrario. Y con esto vamos a terminar. Juan capítulo 10, versículo 10. Juan capítulo 10, versículo 10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Me da cuenta que eso es lo que pasa con la violencia doméstica? Cuando uno le da entrada a ese ladrón, cuando uno le da entrada a Satanás en su vida, él va a venir a hurtar su felicidad, ¿verdad? Él va a venir a matar su vida y él va a destruir, ¿verdad? Todo lo que usted pudiera haber tenido como bendición en su porvenir, él lo va a destruir. ¿Por qué? Porque usted le dio entrada. Acuérdense cómo le dijo Dios a Caín: ¿por qué te enojas? ¿Por qué estás enojado? Dice, el pecado te codicia, pero tú tienes que dominarlo. El pecado te codicia, pero tú tienes que dominarlo. Es bien importante, cuando nos dejamos entonces dominar, pero por el enojo, entonces empieza toda la clase de violencia. Acuérdense, antes de los golpes, ¿cómo se muestra la violencia? Con gritos, con maldiciones, con hiriendo a la otra persona, agrediendo a la otra persona con palabras, rompiendo cosas y todo ese tipo de cosas. Entonces, que eso no haya en nuestro hogar, porque entonces uno está manifestando lo que manifestó Caín, que Caín era del maligno. Entonces, en el caso de nosotros, que no hagamos eso. Como dice ahí también, ya vimos en Juan, en la epístola, el mundo nos aborrece. Nosotros, o sea, no se sorprendan. ¿Por qué? Porque ellos son de ¿quién? Pues ellos son del maligno. O sea, a nosotros nos van a agredir, a nosotros nos van a hacer cosas malas y todo eso. Porque como Caín dice que sus obras, las propias obras de Caín eran malas, y las de su hermano eran justas. O sea, Abel no hizo absolutamente nada para agredir a Caín. No hizo nada. ¿Se fijaron? Él no le hizo nada en contra de su hermano. Pero nada más porque el hermano era del maligno. La mera tal vez dijo, mira, ¿por qué Dios no se agradó de mi ofrenda? ¿Verdad? Cuando sabía bien que él no había hecho bien. Porque bien que le dijo que Dios, ¿por qué no haces el bien y eres aceptado? Entonces sabía él que estaba haciendo mal, sabía él que no estaba haciendo rectamente, pero a la mera hora codició o envidió que a su hermano. Y así a veces son los hermanos, ¿no? Me refiero en la carne. A veces los hermanos, está el hermano mayor y está el hermano menor, y como que tienen competencia entre ellos y riñas y todo eso, cuando el hermano pues ni siquiera está pensando en eso. Él está haciendo lo suyo y está haciendo las cosas bien, pero no, yo tengo que ser mejor que mi hermano, y a la mera hora, ¡pum!, lo mato. Así ya no tengo competencia. Entonces todo lo mato. Entonces acuérdense de lo que es la violencia doméstica. No piense usted, eso empieza cuando empiezan los golpes. No, ¿verdad? La violencia doméstica está desde el momento en que uno le hace caso a Satanás, desde el momento en que uno le hace caso al enojo, o que uno se acuesta dormido y se levanta todavía enojado de lo que le hicieron el día de ayer, cuando usted ya tiene el rencor. Entonces todo eso, acuérdense que la amargura es una raíz, se hace una raíz de amargura en uno, y dice que entonces uno deja de recibir la gracia de Dios, y luego esa amargura que uno tiene la esparce en otras personas también. Entonces que no pase eso, ¿verdad? Entonces que la violencia doméstica no sea lo que la otra persona hace y lo que la otra persona hace, porque al final de cuentas pues yo no soy como ellos, ¿verdad? Pero si a la mera hora uno está con maldiciones, uno está con malas palabras, uno está gritando o uno está amenazando a la otra persona, ya con eso hay violencia doméstica. Entonces que nosotros no seamos de esa fuente, porque esa fuente es de la maligna, esa fuente es de la mala y no es de parte de Dios. Entonces con esto vamos a terminar con lo que dice Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Y qué dice Jesús de él mismo? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, ustedes quisieran tener un hogar donde haya mucha paz. Ustedes quisieran tener un hogar que al entrar se siente relajado. Un hogar, ¿verdad? Que usted o que personas entren a su casa y sientan luego una diferencia. ¿No le han dicho a ustedes así que de repente entran a su casa y aquí se siente mucha paz? Y no porque no se escuche el tráfico, sino
porque se siente una paz al entrar en su hogar. Pues qué bonito, ¿no? Usted quisiera tener un hogar así donde paz, tranquilidad, amor, seguridad. ¿Les gustaría eso? Amén. A mí también, no se cree. Sí, o sea, es bien bonito. Bien bonito estar en un hogar donde hay puro amor, pura armonía, pura tranquilidad. Y tanto así que hasta las personas que lo visitan a uno sienten eso. Tanto así que las personas dicen, ay, no me quiero ir. Que dicen, me siento muy a gusto aquí. Entonces así que sea cada uno de nuestros hogares. Que cada uno de nuestros hogares sea eso. Que esa armonía, esa felicidad, no sea por las posesiones que tengamos, sino por ese amor, por Jesucristo, por el Espíritu Santo que está en nosotros, que está orando. Y que nos estamos entonces dejando influenciar por Él, por Dios. Y no nos estamos dejando influenciar por el enemigo, por el maligno. Entonces, eso, como dice Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. Y otras personas lo van a ver, van a ver, esa persona manifiesta, no que es hijo del diablo, sino que es hijo de Dios. Y yo quiero saber cuál es su secreto. Y entonces viene y uno le dice, no, pues que soy cristiano, que sigo a Cristo, soy discípulo de Cristo. Tratamos de hacer la voluntad de Él. Él nos da su ejemplo en su palabra y nosotros pues tratamos de seguir. Y eso es lo que cambia a uno. Entonces con esto entonces vamos a ponernos de pie. Vamos a tener lo que es el himno de invitación. Que si una persona aquí, ¿verdad?, quiere ya no ser del maligno, sino quiere ser de Jesucristo. Y de ahora en adelante vivir una vida conforme a Él y no conforme al maligno, puede pasar al frente mientras cantamos el himno de invitación. Gracias.